este de acá. Y nos vamos a enfocar en este ejercicio. Bien. Ya. Continuemos. Empecemos. Primero leemos nuestro ejercicio. Son los mismos datos. El bloque A pesa 5 kilogramos y el bloque B pesa 8 kilogramos. El coeficiente de fricción dinámico es de 0,2. Calcular el sentido y la magnitud de la aceleración y la tensión en el cable. Bien, entonces anotamos nuestros datos. La masa A es de 5 kilogramos y la masa B es de 8 kilogramos. Ya está. Luego, el coeficiente de fricción dinámico es de... coeficiente de rozamiento es de 0,2. Y me está preguntando cuál es la aceleración y cuál es la tensión de mi sistema. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero dibujamos nuestras fuerzas. Vamos a aprovechar este mismo dibujo. En primer lugar, el peso de mi masa B. Y nosotros sabemos que la masa A también tiene un peso. Bien, la masa B está conectada con una cuerda, está colgando de una cuerda y esa cuerda tiene una tensión interna, T mayúscula. Y esta cuerda se estira hasta el otro lado y se conecta en la masa A. Así que esta sería la misma tensión porque es la misma cuerda. La masa B ya no tiene más fuerzas, pero en la masa A tenemos una cosa. La masa A está apoyada en este plano inclinado. Así que tenemos una cosa. Mi peso A se divide en dos. Mi peso AY vertical y mi peso A horizontal, X. Ambos pesos tienen un ángulo de 90 grados. Y una cosa, este ángulo de 45 grados se repite acá. 45 grados. Ya está. ¿Qué más? Como mi masa A está apoyada en este suelo, está generando una normal. Y podría ponerle normal de A, pero la masa B no tiene normal, así que simplemente le puedo poner normal, nada más, no hay lío. Bien, entonces estas serían todas mis fuerzas que están trabajando en mis dos masas. Así que continuamos con los pasos que hemos dicho ayer. Este es nuestro primer paso, dibujar todas las fuerzas. Y bueno, antes de que inicie esta emergencia sanitaria, hemos hecho toda una semana, creo, de dibujar fuerzas. Pero aún así estamos explicando desde el inicio. Bien, ahora tenemos que empezar a calcular todos los datos que yo pueda calcular con mis datos iniciales. Ahí dice patos, no sé por qué. Datos, bien. Entonces vamos a calcular primero el peso. Y la fórmula del peso, como ustedes bien saben, es masa por gravedad, donde la gravedad que vamos a utilizar este día futuro es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Qué frío. Ya. Entonces, calculamos el peso A. Es decir, la masa A, 5 kilogramos, por la gravedad, 9,81. Bien, mientras estoy sacando mi calculadora en el celular,
vamos a escribir la fórmula para el peso B. El peso B sería la masa del objeto B, que sería 8, multiplicado por la gravedad, 9,81 metros sobre segundo. Y colocamos a la calculadora, 49,05 newtons y 78,48. Una cosa, estos son los mismos ejercicios de ayer, así que bien podía haber copiado los dos pesos, pero ya, por si alguien no pudo venir ayer a las clases, ahí está, otra vez hemos explicado. Bien, una vez que hemos calculado los pesos, ¿qué podemos calcular? Bueno, ayer hemos aprovechado de calcular los pesos y la normal. Vamos a hacer lo mismo en la masa A, pero para calcular la normal, yo necesito calcular el peso A en el eje vertical, porque son las únicas fuerzas verticales en mi masa A. Así que primero, para calcular la normal, tengo que agarrar el peso A. Así, aquí lo voy a hacer. Voy a descomponer el peso A. Vamos a descomponer en el peso AX y en el peso AY. Bien, una cosa. ¿Cuál es el peso AX? ¿Cuál va a ser la fórmula? Bueno, el peso AX se encuentra al frente de mi ángulo de 45 grados. Así que simplemente la fórmula sería el peso A multiplicado por el seno de el ángulo de inclinación del terreno. Y por consiguiente, el peso AY va a ser el peso A multiplicado por el coseno de la inclinación del terreno. Bien, entonces reemplazamos datos. El peso A hemos dicho que es 49,05 y multiplicamos por el seno de el ángulo de inclinación, 45 grados. El peso A sigue siendo 49,05 multiplicado por ahora el coseno de 45 grados. Bien, colocamos todo esto a la calculadora y a ver qué es lo que sale. Una cosa, tengan en cuenta que el seno de 45 y el coseno de 45, como hemos aprendido el año pasado, valen lo mismo. Así que las dos, la descomposición de perdón, las componentes vertical y horizontal de mi peso A van a ser exactamente iguales porque el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales. Bien, 34,68 newtons. Y si coloco en la calculadora, no están viendo, pero estoy haciendo con coseno ahora y me sale exactamente lo mismo, 34,68 newtons. Bien, he calculado los dos, aunque por ahora yo solamente necesitaba el peso A en el eje vertical. ¿Por qué? Para calcular la normal. La normal es igual a coeficiente de rozamiento, perdón, la normal en este caso, en este ejercicio, yo debería calcular haciendo lo siguiente. Yo debería hacer la sumatoria de fuerzas verticales en la masa A. Y me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque este objeto, si nosotros lo gira en su cabeza 45 grados hacia la izquierda, y este sería mi eje vertical y este sería mi eje horizontal. Y mi objeto se va a mover hacia arriba, suponemos que la masa B es lo suficientemente pesada como para jalar a mi objeto, a mi masa A. Es la suposición principal. Así que se va a ir moviendo en este eje. Ningún rato va a saltar hacia arriba o hacia abajo. Ojalá. A no ser que haya una piedrita que esté aquí y va a saltar. Pero no, esto es liso. Digamos que no hay nada de esas cosas. No hay una rampa ni nada de eso. Así que la sumatoria de fuerzas en el eje en el eje Y, en el eje vertical, en mi masa A, tiene que dar 0. Sabiendo o suponiendo que las fuerzas que apuntan hacia arriba son positivas.
Y según el dibujo, la normal está apuntando hacia arriba, pero el peso AY está apuntando hacia abajo. Eso quiere decir que si despejamos N, eso quiere decir que este peso A en el eje Y tiene que pasar al otro lado. Este signo negativo va a pasar como positivo. Entonces sacamos la conclusión de que la normal es igual a el peso A en el eje Y. Y eso hemos calculado que era 34,68 newtons. Les repito, si son las únicas fuerzas verticales en el objeto que estoy analizando, yo me puedo saltar todo esto y solamente saltar a esto de acá. Pueden hacer eso. No hay ningún lío. Pero les repito, solamente cuando hay dos fuerzas, en este caso normal y peso A en el eje Y. Si hubieran más, que a veces va a pasar, ya no puedo hacer eso. Alguna vez va a pasar que digamos que acá alguien está jalando hacia el otro lado y esa descomposición hace que haya una, dos, tres fuerzas en el eje Y ya no puedo suponer que la normal es igual al peso A en el eje Y. Bien, ya hemos calculado todo lo que... mentira. Mentira. Ahora nos falta calcular la fricción. La fórmula de la fricción es el coeficiente de rozamiento multiplicado a la normal. Coeficiente de rozamiento, según los datos iniciales, es de 0,2 y la normal acabamos de calcular que es 34,68. Y si colocamos eso a la calculadora, mi fricción me sale, un momentito por favor, 6,94 newtons. Bien. ¿Hemos dibujado la fricción en mi ejercicio? No. ¿Hacia dónde va a apuntar la fricción? Bueno, como dijimos, yo supongo que la masa B va a ganar y va a ir dirigiéndose hacia abajo. Eso quiere decir que la masa A va a ir hacia arriba desde nuestro punto de vista. Desde su punto de vista está yendo, y desde un punto de vista inclinado está girando a la derecha. Entonces, la fricción tiene que aparecer al lado contrario del movimiento. Bien, ahora sí, ya está todo calculado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer el análisis de fuerzas en cada una de las masas. Yo siempre empiezo con la masa que tiene menor cantidad de fuerzas. En este caso, yo empezaría con la masa B, porque solamente tiene dos fuerzas. Pero si empiezan con la masa A, no hay lío, por costumbre, digamos. Además, aquí ya he iniciado mi análisis en la masa A. Continuamos. Hemos hecho ya el análisis de las fuerzas verticales. Ahora vamos a continuar con mi análisis de fuerzas horizontales. Pero ahora ya no van a dar cero. Van a dar la masa A por la aceleración del sistema. Vamos a borrar esto de acá porque no me gusta. Eso es más bonito. Ya. Avisando que todas las fuerzas que apuntan hacia la derecha reciben el signo de negativo. Bien, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en mi masa A? Vamos a colorear. Tengo mi fuerza de rozamiento. Tengo mi peso A en el eje X y tengo mi tensión. Tengo tres fuerzas que están actuando en el eje X. Y como hemos dicho, los que apuntan a la derecha son positivos, los que apuntan a la izquierda negativos. Esos signos yo no tengo que colocar aquí en el dibujo. Yo lo voy a colocar en la fórmula. Bien, entonces, ¿cuál era el único positivo? La tensión.
Y menos fricción, menos peso de la masa A en el eje X. Esto tiene que ser igual a la masa A por la aceleración. Ah, ¿qué signo tiene la aceleración? La aceleración es esta flecha verde. Esta es mi aceleración. Y como está apuntando hacia la derecha, recibe el signo de positivo. Entonces, un signo positivo, que no es necesario colocar. Signos positivos, no es necesario colocar. Reemplazamos datos. La tensión, yo no sé cuánto vale. La fricción hemos calculado que es 6,94. Y- hagamos el otro camino de cómo resolver estos ejercicios. Entonces, ayer mi camino era hacer todo esto tal como está, exactamente igualito. Y en el momento que yo he obtenido esta fórmula de acá, que le voy a llamar ecuación 1, yo empezaba a reemplazar todos los datos que tenía para que sea más fácil. Y bueno, estos dos se podían sumar o restar. Pero también hay otro camino, que es el más útil cuando uno ya está trabajando en cualquier carrera o en cualquier cosa. Poder trabajar con esta ecuación para crearme una ecuación que me dé la respuesta directamente en el momento que yo coloque los datos iniciales. Es decir, yo lo voy a dejar así, mi ecuación 1. Y vamos a la masa 2, a la masa B, para conseguir la ecuación 2. Entonces, en B, hacemos, como no hay fuerzas horizontales en el eje B, porque estaba colgado, esta es la masa B, arriba había tensión y abajo había peso B. No hay fuerzas horizontales por ningún lado. Así que ni siquiera vamos a analizar las fuerzas horizontales X. No, no nos interesa. Vamos a trabajar, nos vamos a enfocar en las fuerzas verticales, que tienen que ser igual a la masa B por la aceleración del sistema. Les repito, yo puedo ignorar fuerzas horizontales o verticales si no hay ninguna fuerza que esté actuando. En nuestro caso, la masa B no tenía ninguna fuerza horizontal. Ya, analizamos o reemplazamos datos. Vamos a decir que las fuerzas que apuntan hacia arriba van a ser positivas. Entonces, la tensión estaba apuntando hacia arriba, así que recibe el signo de positivo. Tensión, positivo. El peso B estaba apuntando hacia abajo, negativo. La masa B por la aceleración y la aceleración apuntaba hacia abajo, así que signo negativo. Signos positivos yo puedo no anotar. Y listo, esta es mi segunda ecuación. Todavía no voy a reemplazar datos. Yo quiero una fórmula que me dé la respuesta final a mi ejercicio sin tener que hacer todos estos cálculos cada vez. Vamos a ver la utilidad de eso en otro ejemplo. Yo creo que la siguiente semana, pero ya que. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ayer vimos que teníamos dos ecuaciones y había que resolverlo utilizando el método de sustitución. Vamos a hacer exactamente lo mismo ahora. Vamos a despejar la tensión de mi, bueno, yo voy a despejar la tensión de la ecuación que tenga menor cantidad de datos, de aquí. De aquí despejamos entonces tensión. Eso quiere decir, como yo quiero despejar la tensión, este peso de la masa B pasa al otro lado a sumar con el signo positivo. Entonces la tensión es el peso B menos la masa B por la aceleración. Listo. Y esta ecuación, esa formulita, yo vengo y reemplazo en la ecuación 1. Y lo voy a hacer más abajito. Si es que esta cosa nos... ya. Entonces, tensión en la masa 1, perdón, en la primera ecuación, reemplazamos tensión, peso B, menos masa B por la aceleración, menos fricción, menos peso A en el eje X, igual a masa A por la aceleración.
Bien, ahora aquí mi incógnita a despejar es la aceleración, pero son dos aceleraciones. Como hemos aprendido en los 2 meses de avance de despeje de fórmulas, yo voy a juntar esas dos aceleraciones y lo voy a mandar todo a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que me sobra? Peso B, y voy a estar anotando en orden si quiero los pesos que estén lado a lado, menos peso A en el eje X, menos la fricción. Esto es igual a la masa A por la aceleración, más, ahora sí, la masa B que está pasando al otro lado por la aceleración. Yo estoy viendo que aquí puedo sacar factor común aceleración. Así que anotamos eso. Peso B, rapidito, 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 menos peso AX, menos fricción porque solamente copiar. La aceleración es entonces la masa A más la masa B. Y otra vez, yo quiero despejar la aceleración, así que todo este paréntesis que está multiplicando tiene que pasar a dividir. Entonces ya estoy con mi fórmula final. Y esta fórmula me va a servir para cualquier ejercicio que tenga la misma forma de la figura. Incluso, podría hacer otro tipo de cambios más, pero por ahora es más que suficiente. Listo. Entonces, esta fórmula de la aceleración me va a servir para ya no tener que hacer nada de esto. Con esa fórmula, esto de acá, todo esto de acá, ya no tengo que hacer nunca más. En el momento que yo ya tenga peso A, peso B, peso AX y fricción, esos datos, yo puedo venir y reemplazar directamente a esta fórmula de acá. La máquina es que yo no me acuerdo ahora cuánto era el peso B y demás. Y si pregunto si alguien ha anotado en su cuaderno, peso B, ¿cuánto era el peso B? Venimos acá. Peso B era 78,48. El peso AX era, ¿dónde estarás? Peso AX, 34,68. Menos la fricción, 6,94. Todo esto dividido entre la masa A más la masa B, 5 más 8. Y listo. Esta es mi fórmula de la aceleración. Y esta fórmula me va a servir cada vez que yo cambie las masas. Bueno, ya podríamos hacer algo más difícil, pero ¿para qué? Ya, coloco en mi calculadora 78,48 menos 34,68 menos 6,94. Todo eso dividido entre 5 más 8. ¡Qué chistoso! Ah, me he equivocado a la hora de colocar el dato. Ahí está. Me estaba saliendo negativo y no, no iba a dar. Ya. 2,84 metros sobre segundo cuadrado. Esta es mi respuesta a la aceleración. Ahora yo quiero averiguar la tensión, es decir, yo puedo venir a esta fórmula que he despejado hace rato y reemplazar los datos. La tensión era igual al peso B menos masa B por aceleración. Y el peso B hemos dicho que es 78,48. No tenemos la fórmula porque alguien se va a confundir. Peso B, y ese alguien soy yo, menos masa B por la aceleración, antes de que se vaya de mi cabeza. El peso B es de 78,48, la masa B era de 8 kilogramos y la aceleración acabamos de calcular 2,84 metros sobre segundo cuadrado. Entonces mi tensión de la cuerda es en realidad, calculadora, ven calculadora, se está escapando.
78,48 menos 8 por 2,84. La tensión de la cuerda es de 55,76 newtons. Y listo. Esta sería mi segunda respuesta del ejercicio y mi respuesta final.